Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Aranzazu Gavito Sánchez. En este podcast abordaremos un programa de política internacional de Juan Francisco Azcárate, con la colaboración de mis compañeras Chloe Alexandra, Rebeca Nava, Juliana Romero y Lisa. Nos enfocaremos principalmente en 4 tipos de las relaciones exteriores que debe tener el imperio. Están marcadas por la naturaleza, por la dependencia, por la necesidad y por la política. Damos inicio con mi compañera Chloe. ¿Cuáles son los principales países abordados en la cuestión de la naturaleza en este libro y cómo participan en esto? Hola, mi nombre es Chloe y hoy voy a abordar uno de los temas abordados en el libro, que es la naturaleza. Para empezar, voy a explicar qué es la naturaleza. Por definición, es el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. En política exterior, la definición puede ser más sutil y precisa. Son las características fundamentales que guían las acciones y decisiones de un país en su interacción con otros países en el ámbito internacional. En otra palabra, es el comportamiento de un país sobre el mundo exterior. En el libro, México se llama como el Imperio y es una referencia a una época específica de la historia de México que es llamada como el Segundo Imperio Mexicano, que se inició en 1864. Primeramente, el texto aborda las naciones bárbaras de indios, que son los pueblos indígenas. En esta parte se menciona mucho la idea de una paz general para tener relaciones para el comercio particularmente, pero estas relaciones pueden transformarse en una cierta colonización de los pueblos indígenas porque quieren convertirlos a la religión del imperio, que no es otro que la religión católica transferida por Europa un poco antes. Todo eso sirve para establecer una relación diplomática entre los pueblos indígenas y el imperio. Además, la pregunta de la frontera entre México y los Estados Unidos puede plantear problemas con la logística de seguridad. Con esto, un tratado entre España y los Estados Unidos fue firmado para establecer límites geográficos y también para evitar conflictos entre los dos países. El estado de Texas es muy importante para el imperio y también para los Estados Unidos, que también quisiera obtenerla, porque esta región es muy fértil, por lo tanto, un activo para el país. Asimismo, según el crecimiento de los Estados Unidos gracias a la inmigración, el imperio quería copiar este esquema para poder ser más poderoso. El sujeto de Rusia sucede después, que también está muy interesado en el Nuevo Mundo para ampliar su poder. Sin embargo, si Rusia consigue algún territorio del lado del Nuevo Mundo, puede ser muy peligroso para las otras potencias rivales. Sin embargo, dada la distancia entre el Nuevo Mundo y Rusia, puede ser difícil para Rusia abastecer a sus tropas militares. Aquí es una verdadera preocupación para México si Rusia viene a instalarse en el Nuevo Mundo en varios puntos de vista. En 1783 el Tratado de Versalles fue firmado para diferenciar España e Inglaterra y sus límites en el plano de América Latina. Es un tratado muy importante para México porque ya que establece precedentes en cuanto a la soberanía territorial y las relaciones con otras naciones. Acá, con una multitud de países diferentes, podemos ver que las interacciones entre estos tienen un ámbito internacional. El imperio tiene diferentes relaciones entre cada país y es porque podemos decir que la naturaleza tiene una parte importante en este libro. Gracias. Ahora vamos con mi compañera Rebeca. ¿Qué opinas de las relaciones exteriores por dependencia? Hola, mi nombre es Rebeca. Yo opino que las relaciones exteriores basadas en la dependencia son un tema bastante importante en el campo de la política internacional y obviamente de las relaciones internacionales. Pues es un enfoque que se basa en la idea de que algunos países o regiones pueden depender en gran medida de otros, en términos de recursos, comercio, seguridad u asistencia económica. Hay 2 conceptos bastante importantes que voy a tocar, que son estrategias de diversificación
que prácticamente nos dicen que son para reducir la vulnerabilidad derivada de la dependencia, lo que nos lleva a que los países busquen estrategias de diversificación con sus relaciones exteriores. Esto implicaría pues establecer relaciones con una gran variedad de socios internacionales para no depender en exceso de un solo país o región. También tenemos la negociación y equilibrio. ¿Qué nos dice? Nos dice que los países dependientes a menudo buscan asegurarse de que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas por los países de los que dependen. Tenemos un gran ejemplo en que nos decía que los europeos estaban haciendo un comercio pasivo en la India y en la China, pues porque sus artículos que conducían su suelo pues no apetecían pues en aquellos países. ¿Y qué pasa? Pues que el imperio mexicano pues se criaban y cultivaban lo que se usaba por lujo y por necesidad, pues tales eran como la grana, la granilla, la nutria y demás peletería. También tenemos la perla, la concha, la purga de Jalapa y pues muchísimos más. Pero ¿qué pasa? De suerte que pues puede muy bien suceder con el tiempo que este comercio pues sea bien por el occidente y haga con la Asia al norte que mantenga con la Europa. También pues al propio tiempo conseguiría que los pueblos de su inmensa extensión estén abastecidos por uno y por otro de lo precioso del universo, resultando en lo interior pues una circulación abundantísima de la mezcla de los efectos de una y otra clase que dé ocupación a miles de personas. Gracias, compañera. Ahora seguimos con mi compañera Michelle. ¿Podrías empezar a hablarnos sobre la importancia de la Ciudad de México en el contexto religioso? Sí, empecemos hablando en el contexto mexicano. El patronato en el contexto, refiriéndonos obviamente a la América colonial, sostiene que la Iglesia en México pertenece a la nación mexicana y el patronato se ejercerá por el emperador al subir al trono y pues mientras tanto por la regencia del imperio. Estos beneficios que tiene la Iglesia van a ser al permitir que la autoridad de la nación presente a personas virtuosas y calificadas para ocupar cargos eclesiásticos como lo son los arzobispos, los obispos y otros beneficios. Su continuidad establece que el patronato debe continuar sin cambios mientras se resuelve el asunto en Roma y se argumenta que esto es necesario para mantener la estabilidad en los asuntos eclesiásticos. También es importante referir a las bulas pontíficas emitidas por los papas a lo largo de la historia que establecen los términos y condiciones del patronato en México. La provisión indica que la Santa Sede debe hacer la provisión directamente a petición del patrono para arzobispado y obispados, a menos que se dediquen a otra cosa en el futuro, pero posiblemente mediante un concilio nacional. También tenemos que tomar en cuenta la forma en la que elegimos a los obispos y que incluso puede haber cambio en la elección de obispos. Por ejemplo, en España solía ser una prerrogativa del arzobispo de Toledo. No había necesidad de que hubiera una aprobación en la Santa Sede, pero esa costumbre fue derrocada por los monjes y tuvieron provisiones que se ejecutaron en Roma. Después de ahí hubo una limitación de la capacidad de testear a los obispos, pues no se otorgaban licencias para disponer de los bienes adquiridos por la Iglesia. Además, se eliminaron las pensiones y los gravámenes por ahí de 1745 como en España, y también hubo un aumento de obispos para la propagación de la fe. Ok, ahora menciónanos algunos de estos puntos importantes acerca del punto de la Santa Sede y toda esta relación con la Iglesia Católica. Sí, estos puntos son determinantes. Quiero empezar, por ejemplo, pues la necesidad de nuevos obispados, como ya lo mencionamos. México tiene una necesidad grande de erigir nuevos obispados debido a diversos motivos. Se hace referencia, por ejemplo, a lugares como Querétaro y Chilapa, que sería una buena idea hacerlo. Además, recordemos que hay una recopilación de documentos también. Sugerimos que sería conveniente recopilar documentos en la Secretaría del Virreinato para perfeccionar la gestión relacionada con la creación de nuevos obispados y presentar a la Santa Sede. También es importante solicitar una designación de territorios de obispados y su historia en la distribución de obispados. ¿Y todo esto por qué? Porque
los primeros 12 siglos de la Iglesia, la asignación y organización de obispados se realizaba de manera diferente a como se hace ahora. Por ejemplo, en Jerusalén se considera la primera cátedra del cristianismo, ya que fue donde Jesucristo predicó las verdades divinas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues una solicitud de soritas perpetuas, incluso con su duración limitada, ya que generalmente de 20 años más o menos. También una supresión de canongias. Yo creo que es más como para que estas casas sean necesarias pues para proporcionar un entorno adecuado a jóvenes, para que, sin ser delincuentes, muestren signos de comportamiento problemático. ¿Qué pasa? Que después de la proclamada independencia, pues el mérito y la virtud deberían de haber sido los únicos criterios para seleccionar a las personas con cargos eclesiásticos. Esto implica eliminar influencia o relación con los generales y también, por ejemplo, la centralización de los prelados generales, y que nos lleva al ejemplo de los comisariados religiosos en España, que existían dos de la religión de San Francisco, uno por la Simontana y otro por las Indias, y además la distribución de capelos de cardenales. Por último, un enviado permanente del imperio en Roma. La comisión sugiere la necesidad de tener un enviado permanente del imperio en la corte de Roma para mantener una comunicación constante con la Santa Sede y promover los intereses del imperio en situaciones relevantes. Esa sería mi conclusión. Bien, ahora Lisa, ¿cuál es el objetivo principal de las relaciones por política? Bueno, el cuarto y último tipo de relación mencionado es el de las relaciones exteriores por política. En esa última parte, el objetivo principal es mirar hacia el futuro del país. México busca afirmarse en la escena internacional, principalmente a través del comercio, para obtener el reconocimiento exterior de otras grandes potencias, un elemento crucial en la creación de un Estado. El objetivo es garantizar una paz duradera y, en última instancia, consolidar su independencia a largo plazo. Así podemos ver cómo se perfila una forma de programa de política exterior tal como la entendemos hoy, basada en el interés público de la nación. El primer país evocado es España. El texto reconoce una forma de parentesco entre México y España, considerando a España como su padre, quien lo educó. Después de 11 años de guerra de independencia, el país demuestra, a pesar de todo, una forma de reconocimiento y busca pacificar las relaciones. Al respaldar la existencia de un pasado común y el importante legado español impregnado en la cultura y la vida política mexicana actual, el texto enfatiza la voluntad de crear una amistad mutuamente beneficiosa siempre y cuando España acepte reconocer la independencia de México y lo vea de esta manera como su igual en la escena internacional. El segundo país con el que México se compromete a relacionarse es Francia. A pesar de las diferencias que tuvieron lugar en el pasado, México ahora busca el reconocimiento de Francia por su independencia, evocando las ideas de la Ilustración que animaron la Revolución Francesa. ¿Qué nos quiere decir el texto? El texto se refiere en particular a Prat, un diplomático francés que defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación en América Latina. Con esto, México busca que Francia le apoye en sus relaciones con España, su país vecino. Menciona la posibilidad de establecer relaciones comerciales para satisfacer intereses nacionales complementarios. Finalmente, se mencionan las relaciones con los países independientes de América del Sur. El texto destaca la existencia de intereses comunes entre estos países, tanto en términos comerciales como políticos. En primer lugar, el texto presenta a los países de América del Sur como interdependientes en cuanto a recursos, tierras e industrias. Por lo tanto, tienen un interés claro en establecer relaciones comerciales entre ellos para crear una economía regional fuerte y autosuficiente. Además de tener una historia común ligada a la colonización española, los países de América Latina también comparten un objetivo político común: la emancipación de la potencia colonial y la construcción de una independencia duradera y sólida. Por lo tanto, tienen un interés claro en colaborar y formar una alianza estrecha.
Con esto damos fin a nuestro podcast. Doy las gracias a mis compañeras por su colaboración y hasta luego.